seguimos con más información aquí en Noticias Telemedellín AM, porque a raíz de estos temas económicos y esta sección económica que nos gusta presentarles a ustedes, pues también en temas económicos se presenta esa crisis aérea por el cierre de vuelos nacionales e internacionales, por digamos que el cierre también en los cielos. Por eso quisimos contactar directamente al senador Fernando Nicolás Araujo para que nos cuente un poquito acerca de ese debate que se dio ayer en el Senado, en el que estuvieron, Jorge, también el ministerio, también estuvieron representantes de la IATA, haciendo solicitudes o mejor exponiendo ese panorama y de pronto también presentando cómo sería una posibilidad de un protocolo para una reapertura, si sea paulatina o gradual en este tema. Muy buenos días, senador. Buenos días, Diana, un saludo a ti, a tu equipo y a todos los televidentes hasta ahora. Bueno, senador, qué bueno que nos adelantara un poco acerca de esos avances. ¿Podríamos hablar de pronto ya de alguna fecha probable para reapertura de estos vuelos nacionales e internacionales o simplemente el debate se basó como en esas propuestas de protocolo de bioseguridad? Diana, lo primero que yo quisiera anotar es que no fue un debate sobre una sola empresa, sino sobre un sector que es absolutamente estratégico para la economía de Colombia. Si nosotros estamos pensando en el rebrote de la economía, en lo que llama el rebote, en que la economía haga una V de vaca, y es que la economía se recupere rápidamente, se va a necesitar la aviación en un país donde 35 millones de los colombianos viven en una de las tres cordilleras, un país que tiene apenas 6 kilómetros cada 100.000 habitantes de vías construidas. ¿Sí me oyen bien? Senador, perfectamente lo escuchamos. Perfecto. Entonces, pues Colombia va a necesitar seguramente una aviación robustecida, que cumpla, por supuesto, estándares de bioseguridad. Entonces, quisiera yo primero, antes que nada, quitar ese falso dilema de si salvar una empresa o no una empresa. Una empresa no es el sector, es todo un sector necesario para todos los colombianos. Ahora bien, ¿cuándo se va a reabrir? Nadie sabe. Yo creo que el gobierno está estudiando alternativas. Hasta ahora lo que sabemos es que esta medida de aislamiento sigue hasta el 25 de mayo. Hemos visto que el presidente con alguna anticipación hace anuncios de extensiones. Yo no sé si lo van a extender o no, seguramente lo sabremos en 8 días, 15 días, pero la expectativa de las compañías de aviación es que puedan empezar una operación muy pequeña, unas medidas muy exigentes a partir de junio. Ellos dicen que al 10% de su capacidad. Esas medidas de seguridad no se discutieron ayer a fondo porque son medidas que se revisan con el Ministerio de Salud. Y ayer estuvimos viendo más un tema sectorial, de medidas económicas y yo creo que quedó en el ambiente la necesidad no de salvar un sector, sino de proteger a unos pasajeros que van a necesitar de un servicio esencial, un servicio que además ya sabemos que es esencial en Colombia para que pueda tener el país un rebrote como todos estamos anhelando. Bien, senador, ¿qué tan posible o qué tan viable ve usted la reapertura pronta de estos servicios para las aerolíneas? O sea, lo están necesitando de manera urgente, lo han expresado. Ejemplo, es el caso de Avianca. ¿La realidad de estas aerolíneas es similar para todos y qué tan necesario es que se reabra esta actividad? Santiago, buenos días. Primero, pues absolutamente necesario, ya lo señalábamos, que es un sector de la economía absolutamente estratégico en un país con las condiciones geográficas y económicas como es Colombia. Pero hay que decir también que nadie sabe la fecha exacta y que depende de cómo se den los protocolos. Hay un gran aprendizaje, Santiago y Diana y queridos televidentes, en los vuelos humanitarios. Esos vuelos humanitarios están dando grandes lecciones al país y a toda la industria de aviación porque están permitiendo corregir medidas de bioseguridad, están permitiendo medir algunos costos, están permitiendo que se puedan hacer análisis posteriores, ver la evolución de los propios pasajeros, si hubiera contagios, si no hay contagios, por supuesto. Si hubiera contagiado no lo dejan entrar al avión, pero de todas maneras le hacen un seguimiento a todos para ver cuál es la realidad y poder hacer tamizajes previos a la entrada. Todos esos son, digamos, enseñanzas novedosas para todos, no solamente para la industria, sino también para los pasajeros. Y en un país como el nuestro,
donde muchas de las relaciones comerciales se hacen a través de aviones, donde muchos productos se hacen a través de los aviones, se comercializan a través de los aviones, se requiere robustecer ese sector. Fíjate, era un sector, Santiago, que venía con una gran expansión. El año pasado tuvo un crecimiento de más del 8.5%. Era una industria que además venía con muy buenas cifras. Era la tercera industria con mayor potencial de crecimiento, el tercer mercado con mayor potencial de crecimiento en el mundo, según algunos analistas internacionales. Solo lo superan dos países, creo que son India y Vietnam. Por tal razón, hombre, yo creo que Colombia debe pensar en ir recuperando esos sectores económicos que venían en expansión y además pensando en diversificar esta economía. Senador, ¿qué se ha pensado en materia tributaria para aliviar estas pérdidas del sector transporte aéreo? Porque si bien no hay transporte, no hay usuario que genere un tributo ocasional por ese mismo servicio, pero de todas maneras la entidad como tal debe tributar de manera permanente por la renta, sea poca o sea mucha. ¿Qué se ha pensado como alivio para facilitar la permanencia o existencia de las aerolíneas? Yo dividiría el tema en lo siguiente. Primero, hay que decir que Colombia, aunque es un país competitivo, y cuando uno revisa el índice de competitividad del Banco Mundial, ve que Colombia ha recuperado mucho de su competitividad en infraestructura a través de la conectividad aérea. Caso diferente a través de las otras modalidades de transporte. Sin embargo, tenemos ahí un lunar, y eso lo sabemos todos los que somos consumidores de tiquetes aéreos, que a veces los tiquetes en Colombia son más caros que el resto de países de la región. Y hacíamos un comparativo, por ejemplo, Brasil es mucho más económico, México es mucho más económico, Chile es un poquito más económico, Venezuela es más costoso. En todo caso, encontramos ahí un gran obstáculo para la competitividad que tenemos que superar. Hemos visto que a raíz de esta situación, en países como China, que han tenido esta pandemia antes que nosotros, posterior a la pandemia, el efecto en los precios es que es una reducción significativa. En China, por ejemplo, la reducción de los pasajes ha sido del 40%. No tenemos razones para pensar que en Colombia sea diferente, porque ahí va a haber una mucho menor demanda y una mayor oferta, y ustedes conocen cómo son las leyes del mercado. Sin embargo, ahí hay un obstáculo que superar, y es que los tiquetes tienen muchísimos costos asociados ocultos a través de comisiones, etcétera, pero lo más importante es que el 50% del costo de un tiquete son impuestos. Incluso en el caso de San Andrés, por ejemplo, es el 58% del costo del tiquete. Cuando uno compra un tiquete para San Andrés, es más lo que está pagando de impuestos que en el propio tiquete, que lo que le ingresa a la aerolínea. Y el gobierno ayer se mostró muy abierto a reducir esos costos. Por ejemplo, mantener el IVA de los tiquetes y del combustible para los aviones en el 5%. Por ejemplo, en eliminar el impuesto de timbre. Y por supuesto habrá que revisar otro tipo de costos asociados que solicitaron las aerolíneas y que son temas de mayor debate y de mayor análisis, como los arrendamientos que pagan por las concesiones aéreas. Esos son temas bien importantes, y como todas las industrias en Colombia se va a tener que reinventar. Pero un lema que digo es: sin aviación perdemos todo. Senador, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta videollamada y darnos un poco de claridad frente a este tema, pues que con este sector que también se está viendo afectado por el tema del coronavirus. Gracias por acompañarnos y que tenga un feliz día. A ustedes muchas gracias por invitarme, e invítenme con más frecuencia, que lo hago con todo el gusto. Muchísimas gracias. Claro que sí, senador. Esta es su casa. Bienvenido siempre a Telemedellín AM.